Bueno, pues muy buena. Ana Requena, bienvenida al Instituto Canario de Igualdad. La verdad que es un Gracias. gustazo tenerte aquí en Canarias y aquí en el despacho y poder compartir este ratito contigo. Y para mí estar aquí. Muy contenta de compartir un ratito contigo y de estar aquí y de haber podido venir a presentar el libro en los tiempos que vivimos, o sea que Desde luego, esto es todo genial. un regalo. Sí. Bueno, yo voy a empezar presentándote, aunque quién no te conoce a ti Bueno, en este mundo, pero yo creo que aquellas personas que se acerquen al YouTube o a las redes sociales del instituto y te vean, creo que merecen saber tu trabajo, conocerte, saber quién eres. Ana Requena Aguilar es periodista, licenciada bueno, en la Universidad Complutense de Madrid. Es la primera redactora jefa de género del país y en este caso en el diario.es, del que fuiste en el 2012 cofundadora. sí. Eres autora también de un magnífico blog, Micromachismo, por el que has recibido diversos premios. Sí. Y la verdad es que recomiendo a todo el mundo que se pase por el blog porque, bueno, considero que hay material más que interesante para aprender a descubrir esos micromachismos que nos atraviesan y que vivimos en el día a día. Y si no se pasan por el blog, que se pasen por que compren tu libro Cómo identificar los machismos, un libro que publicaste en el 2018. Y otro de tus libros que nos ocupa hoy es Feminismo Vibrante, que la verdad que supongo que todo el mundo destacará la portada, que Sí. habría triunfado, pero creo que es una portada súper potente y Sí. delicada, pero bueno, pues que dice mucho del libro. Creo que es una carta de presentación magnífica y estupenda Sí. para saber qué se esconde detrás de esta primera portada. Vamos a hablar hoy un poco de violencias sexuales, vamos a hablar también de revolución sexual, vamos a hablar de libertades sexuales de las mujeres y un poco así siguiendo el hilo conductor o atravesando tu libro y en términos generales y también de periodismo, de medios de comunicación y cómo abordar todos estos temas. Actualmente hay un aumento de agresiones sexuales en grupo y especialmente atraviesan también, que es sumamente preocupante, a los jóvenes, a jóvenes y adolescentes. Yo me pregunto qué referentes están asumiendo los chicos varones y qué están naturalizando en cuanto a sus deseos, fantasías sexuales y en cuanto a sus propios derechos a la hora de satisfacer sus propios deseos sexuales. Sé que eres madre de un peque y creo que uno de los mayores retos, yo también como profesora lo vivo en los centros educativos, lo he vivido, creo que uno de los mayores retos que tenemos por delante en la sociedad es la educación sexual de los chicos varones. Sí. Sí, a ver, yo soy crítica, por ejemplo, con esta alarma o alerta del incremento de las agresiones sexuales en grupo, porque creo que nos faltan muchos datos para afirmar eso. O sea, creo que tenemos esa sensación y que entiendo que esa percepción haya aumentado, pues porque el caso de La Manada ha sido, ¿no?, un caso emblemático y que a partir de ahí, lo que pasa es que claro, es a partir de ahí cuando de repente empezamos a prestar como mucha atención a las agresiones sexuales en grupo. Y entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que de repente estén mucho más presentes en los medios de comunicación y que haya, que se hable más, que se publique más y que eso nos lleve a pensar que hay un aumento muy grande de ese tipo de agresiones sexuales, pero faltan datos, que eso es ya una cosa que hay que señalar, porque nuestras estadísticas ahora mismo sobre agresiones sexuales no desgranan hasta el nivel de saber si lo que han aumentado son las agresiones sexuales en grupo, no lo sabemos. Sí sabemos que han aumentado las denuncias por violencia sexual y que lo que dicen y lo que decís las expertas es que eso tiene mucho que ver precisamente con esta ruptura del silencio que estamos viviendo también. Es decir, hay más denuncias porque las mujeres ahora nos atrevemos más a denunciar y porque ese efecto de la ruptura del silencio luego tiene esta consecuencia, ¿no? que sí, que damos ese paso y también probablemente porque muchas mujeres estén detectando una violencia sexual que a lo mejor antes
bueno, justificábamos o nos pasaba más inadvertida. Entonces yo creo que eso es importante señalarlo porque me parece que ponemos mucho el foco en lo de las agresiones sexuales grupales y creo que no sé hasta qué punto también, si insistimos tanto en eso, a lo mejor estamos dándole más envergadura de la que realmente tiene. Convirtiéndolo en una moda, a lo mejor incluso. Sí, ¿no? Y aquí, entrando ya en lo periodístico, ¿no? Esto de poner la manada en todo, ¿no? Pues no, la manada fue un caso, hablemos de agresiones sexuales, de agresiones múltiples, pero no convirtamos eso en una marca que parezca que casi mola emular. Pero ya yendo a referentes, a cuáles entonces son los referentes de la gente joven y de los hombres jóvenes, como para, en fin, ¿no? que luego repitan determinadas prácticas, a ver, pues es que es eso, es que hay una carencia brutal de educación afectivo-sexual, o sea, que en los coles y en las casas, porque a veces quizá ponemos como mucho énfasis en la importancia que tiene la educación como reglada, formal, que la tiene y que creo que hay una carencia escandalosa y que además es algo que deberíamos introducir desde que son muy pequeñitos, porque hablar de afectos y de tu cuerpo y conocerte, pues es que es algo que está muy bien, ¿no? Y que pues puedes ir tratando desde que eres muy pequeño, ¿no? Y ir aumentando pues los temas de los que vas tratando. Pero también en las casas, porque es que es muy tabú aún el tema. Entonces, claro, las familias también, ¿no? Es como, bueno, es que como familia tú tienes una labor que es también la de a lo mejor hacer que determinados temas no sean tabú, que se pueda hablar de sexo, que tus hijos puedan ¿no? escucharte hablar de ciertos temas con naturalidad y que sientan que hay preguntas que pueden hacerse, que deben hacerse. No dar por sentado ciertas cosas. Creo que también hay mucho de eso y que eso no es muy bueno. No, el efecto de eso no es muy bueno. Yo creo que necesitamos como reforzar las dos patas. Ya, y las familias también herramientas para acompañar en todo el proceso de sexualización o de sexualidad, de deseo, trabajar, le damos una mirada muy adulta, ¿no? Sí. A todo el tema cuando hablamos vamos a hablar de sexualidad o de sexo bueno, de sexualidad en las edades más tempranas, del deseo, del goce, del disfrute, sí. de fantasías incluso, le damos una mirada adultocéntrica, ¿no? Y no, sí. sabemos bajar, digamos, a esas esferas y acompañar en todo ese camino de la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad de los chicos y de las chicas, por sí. supuesto, ¿no? Yo creo que en mirada adulta y también casi que las conversaciones alrededor de la sexualidad, yo creo que muchas veces casi que tienen un componente negativo. O sea, muchas veces la mirada o el enfoque desde el que se abordan con los niños, las niñas y los adolescentes suele partir de algo malo, ¿no? O de una amenaza o de un miedo, ¿no? Joder, todas hemos vivido estos comentarios de el cuidarnos porque para no quedarnos embarazadas, ¿no? O para no contagiarnos del SIDA, ¿no? O para... Claro, al final, como que los mensajes principales que recibimos pues tienen esa connotación negativa del cuidarse para evitar un embarazo no deseado, para evitar enfermedades, para evitar que te agredan, porque no da la sensación de que todo el mundo quiera asaltar tu cuerpo y de que... Claro, estaría bien cambiar el enfoque para que el aprendizaje fuera también el autoconocimiento, desde el deseo propio, ¿no? Desde el descubrimiento del cuerpo, desde el descubrimiento del deseo y del placer, y dejar de sentir y de vivir eso como si fuera algo, ¿no? pecaminoso o algo de lo que, ay, ¿cómo vamos a hablar con los niños de estos? Pues hombre, evidentemente adaptando a los niveles y a las edades y todo, pero no sé, ves a las niñas y a los niños explorando su cuerpo desde muy peques, ¿qué pasa? ¿No tenemos que abordar eso? ¿O lo hacemos solo diciéndole no te toques, como antes solía hacer? Pues qué terrible, ¿no? Tener ese mensaje de tu cuerpo ya desde pequeño. Yo creo que tenemos que cambiar el enfoque ahí también. Sí, desde luego. Aspectos positivos y negativos de este boom mediático que en torno a las violencias sexuales puede jugar en contra de las mujeres, un arma de doble filo. Bueno, a ver, yo creo que es bueno y que básicamente es positivo, igual que lo fue que de repente empezáramos a hablar de violencia de género.
Es bueno pues porque el tema está en la agenda, y está en la agenda mediática, pero está en la agenda política, la agenda social, y está en las conversaciones de la gente y en la vida cotidiana. Este tema ha entrado en la vida cotidiana de las personas. Y el impacto que tiene eso, de verdad creo que a veces es difícil probablemente de medir cuantitativamente, ¿no? Siempre buscamos cifras y hacen falta, pero claro, hay otras cosas más difíciles de medir, pero que yo creo que cualquiera, ¿no?, que se fije en su entorno, creo que puede comprobar cómo la conversación pública sobre la violencia sexual ha transformado nuestra vida. Las jóvenes tienen conversaciones y percepciones que a lo mejor otras generaciones llegamos más tarde a eso. Se discute, se habla, las mujeres nos sentimos un poco más respaldadas para poder hablar y contar, además eso se hace públicamente. Yo creo que fundamentalmente es positivo, pero claro, ¿hay efectos colaterales o que pueden ser perversos? Sí, el discurso del terror sexual, ¿no?, el que hemos hablado también mucho, del que habla pues eso, Nerea Barjola, y que es bueno, el peligro de que al final lo convirtamos casi en un discurso tan amenazante, tan terrorífico para las mujeres, que nos acabe otra vez casi disciplinando, inhibiendo y asustando. Entonces, claro, es cómo hacemos para no volver a meter las violencias machistas y la violencia sexual en el armario, seguir hablando de ello, seguirnos ocupando de ello mediáticamente también, pero intentando no caer en ese terror sexual que al final discipline y solo nos haga vivir también ese terreno con miedo y como víctimas. Entonces, esto que no es más fácil decirlo teóricamente que luego, por ejemplo, en la práctica, cuando lo haces en una redacción, porque quieres dar visibilidad a unos casos y crees que hay historias que son importantes de contar, al mismo tiempo te preguntas pues qué es exactamente necesario contar y cómo son dilemas que están ahí en el día a día y que yo creo que está bien que seamos conscientes para intentar darle la mejor solución posible en cada caso, pero sin olvidar que el fenómeno al final creo que es histórico, sí lo creo que es histórico y que creo que tiene unas consecuencias que perdurarán en el tiempo y que son positivas. Y que está concienciando también a la sociedad de la realidad esta que hay y ha salido, como tú dices, del armario, y eso es fundamental que empecemos a hablar de ello. Total, sí. O sea, yo creo que ha propiciado muchas conversaciones y que ha propiciado esto de que muchos hombres de repente escuchen a mujeres que tenían cercanas a hablar de cosas que les han pasado que no habían escuchado hasta ese momento. Y ese efecto es muy poderoso porque los hombres como que alucinan a veces, ¿no? En plan ¿de verdad te ha pasado eso? Y vas por la calle y te no sé qué y tal. Y yo he visto ese efecto, ¿no?, en grupos de amigos, en familias, en padres que escuchan cosas que les han sucedido a sus hijas porque sus hijas de repente, pues mira, pues sí, pues a mí es que también me pasó esto, pues creo que eso es muy necesario porque para nosotras, entre nosotras, primero no sentirnos solas y darnos cuenta de que no es algo individual, sino colectivo y estructural, y para los hombres el mismo efecto, y que sepan que cuando hablamos de esto no estamos hablando de algo excepcional, sino de que estamos hablando de algo frecuente que atraviesa nuestras vidas, y yo creo que eso es importante también para los hombres. Totalmente de acuerdo. Vida sexual con alegría. Sí, el goce. Sí. Emulas a la gran Emma Goldman, la frase de si no hay baile no es mi revolución, y tú propones en el libro, además desde la portada misma, si no hay placer no es nuestra revolución. Sí. Cuéntanos. Sí, pues por esto, este feminismo vibrante es el feminismo del goce, que lo llaman las compañeras latinoamericanas y que allí llevan años trabajando, ¿no? Este discurso de lo necesario que es que pongamos en nuestra agenda feminista, en nuestro discurso feminista, el placer, el goce en el centro también, ¿no? Y a las mujeres como sujetos de deseo. Al final hablábamos de cómo no caer en ese terror sexual, de cómo hablar de violencia sexual sin caer en ese discurso del terror. Y yo creo que, bueno, que en la medida en la que completemos ese discurso con uno que tenga que ver con el placer, el deseo,
el cuerpo, el gusto, el goce, bueno, pues estaremos compensando y también nos estaremos erigiendo como sujetos de deseo, porque al final toda esa cultura y todo, cuando hablamos de cultura de la violación, cuando hablamos de todo esto, la base son una serie de estereotipos y de roles sobre la sexualidad masculina, femenina, sujetos, objetos, quién actúa y quién hace y quién tiene permiso para hacer y traspasar ciertos límites y quién parece que se deja y se tiene que cuidar. Pues todo esto hay que cambiarlo y yo creo que no hay que cambiarlo solo desde el discurso amenazante y del miedo, sino del discurso de nosotras somos sujetos de deseo, yo quiero decir lo que me apetece hacer, tenemos que hablar entre nosotras de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que no, de cómo podemos hacer nuestras relaciones de todo tipo más satisfactorias, de por qué fingimos orgasmos y por qué hemos naturalizado tanto ese tipo de prácticas en nuestra vida, cómo puede ser, con qué tiene que ver, cómo podemos disfrutar más y cómo podemos disfrutar más en un sentido muy amplio, ¿no? Que al final el feminismo del goce, claro que habla de sexo, de afecto y habla de disfrutar la comida y de disfrutar, ¿no? De comerse un postre y no estar pendiente, que no estemos pendientes todo el rato de nuestra celulitis y de cómo nos van a ver y de si no podemos, no, vamos a disfrutar también. Porque además es que se nos ha negado mucho, o sea, es que el patriarcado nos ha negado a las mujeres mucho el disfrute, el placer, cuántas generaciones de mujeres han crecido sin saber lo que era un orgasmo, pero sin permitirse además ningún disfrute propio porque todo era sacrificio y entrega. Yo creo que el feminismo vibrante busca combatir eso y busca combatir la culpa también. De culpa y de vergüenza hablas en tu libro. ¿Cómo gestionarla? ¿Cómo negociar con nosotras mismas? ¿Cómo empezar a deconstruir toda esa culpa para poder disfrutar más, desde luego, y toda esa vergüenza incluso? Porque de ello empiezas hablando en tu libro, ¿no? Con la anécdota que cuentas. De ahí partes, a pesar de tener la conciencia, de tener la teoría, de estar empoderada, de ser feminista, de saber todo a nivel cognitivo e intelectual, tenerlo todo muy claro, cómo todavía esos siglos de culpa y de vergüenza nos atraviesan y nos impiden el gozo, el disfrute y el placer. ¿Cómo en el día a día, aterrizando en la cotidianidad, cómo se gestiona, cómo gestionamos? Sí, porque ninguna y ninguno estamos libres de, pues eso, de estereotipos y de roles, pues hemos vivido así y el feminismo, pues lo digo también en el libro, ¿no? Y el feminismo para mí ha sido de verdad el instrumento y lo que más armas y herramientas me ha dado para entender mi vida y para poder afrontarla con otra mirada, para poder tratar de deshacerme de prejuicios y de estigmas. Pero es curioso cómo cuando luego efectivamente pues, te encuentras en las situaciones cotidianas de tu vida, que puede ser la anécdota con la que empiezo, ¿no? De un vibrador que se dispara en una maleta en un aeropuerto, o cuando te encuentras a veces, ¿no? En relaciones concretas, personales, con hombres, te das cuenta, ¿no? Como de repente te salen esas cosas, te salen esas emociones, esos estereotipos, esos juicios contra ti, esas culpas. Y yo creo que es muy importante y la reflexión, ¿no? Con la que inicio el libro sobre la anécdota esta personal que a mí me sucede es la que me da lugar a pensar todo esto, porque dije, joder, lo primero, no exigirme ser una feminista perfecta, ¿no? O sea, 100%, es decir, que parece que porque tú tengas un bagaje, un tal, no vas a dejar de sentir y entonces y si lo sientes es malo, no. Por favor, vamos a dejar de torturarnos. Y hay un poco de tortura a veces, porque queremos como exigirnos todo el rato la coherencia y, joder, es muy difícil. Es que no somos nosotras, es el mundo entero. Entonces, genial que ser todo lo consecuentes, coherentes y tal, pero permitirnos, yo creo que lo primero es permitirnos, ¿no? Permitirnos que no pasa nada, pues sí, pues mira, sentí vergüenza. Luego, ¿qué he hecho con eso? Pues mira, me encabroné y escribí un libro. O, bendita vergüenza. Yo qué sé, ¿no? O de repente, pues digo, pues voy a hablar más de esto, pues voy a hablar más de esto. Entonces yo creo que permitirnos sentirlo y no añadirnos más culpas, que ya tenemos muchas, no estar con ¿no? el flagelo este de que no, pues permitirlo, lo sentimos, vamos a aceptarnos así, vamos a pensarlo y vamos a ver cómo en cada momento nos sale mejor y nos encontramos mejor reaccionando.
hablarlo es que creo que es fundamental, porque igual que el efecto este de ruptura del silencio que hablamos de la violencia sexual, pues la ruptura del silencio alrededor de nuestro placer y de nuestro deseo y de las vergüenzas y de las situaciones que todas hemos pasado en nuestra vida, pues creo que también es fundamental, porque nos hace una vez más no sentirnos solas, no sentir que esa vergüenza, que ese pudor o que esa experiencia desagradable o te ha pasado todo a ti, que es que eres tú que no la supiste gestionar y que, ay, mira, yo, no, sino que es igual, pues que es colectivo y que tiene que ver con un sistema y un entramado machista y patriarcal en el que estamos todas, y en la medida en la que lo podamos hablar, pues yo creo que nos sentimos menos solas y también aprendemos a compartir estrategias. Y es fundamental también no exigirse tanto, como tú dices, no exigirse ser esa feminista 10, esa feminista perfecta, porque ya no solo por el daño que nos hacemos a nosotras mismas, porque nos atraviesan siglos de machismo y vamos a morir con él, desgraciadamente, sino también porque tendemos a acusar, a exigirle a las otras, entre nosotras, pues ya no será tan feminista esta, sí, mira lo que ha hecho, mira lo que ha dicho, ¿no? Y es como esos carneses de feminista que tanto miedo dan y esa línea, ¿no?, tan de doble filo y tan peligrosa. Y es curioso cómo hablamos de masturbación, reivindicamos la masturbación femenina, luego nos da corte y nos da cosa de que nos descubran un vibrador en la maleta, luego decides reflexionar al respecto, voy a escribir un libro, y luego te dicen, ¿cómo vas a escribir un libro tú que eres una periodista tan seria, ¿no? O sea, como el sistema siempre está ahí reaccionando y diciendo y poniéndote en el cuadradito. Está ahí para recordarnos siempre algo. Total. Es fundamental el poder hablarlo entre nosotras y poder crear redes y decir, no nos van a callar, no nos van a meter en la vergüenza de nuevo, y si me meten o si veo que me estoy metiendo, voy a salir de nuevo. Y estar ahí entre nosotras apoyándonos y debatiendo y generando pensamiento crítico también, ¿no? Entre nosotras, sin repartir carneses. Claro, sí, ¿no? La sororidad no quiere decir que no podamos tener crítica y debate. Necesitamos debate y necesitamos crítica, pero necesitamos cuidarnos y necesitamos apoyarnos, y eso quiere decir que, pues sí, que a lo mejor esa exigencia nos hace más daño que otra cosa, ¿no? Una cosa es que haya, no sé, otra cosa es que estemos permanentemente a las otras exigiéndole un nivel de comportamiento concreto y de, no sé, parece también lo de la alegría y lo del goce también es porque, pues el feminismo yo creo que no solo es lamento, no solo es una crítica y la parte dura que la tiene, porque cuando te pones las gafas violetas, como decimos, pues sí, empiezas a ver cosas que dices, ¿qué haces te gustaría no ver? Porque dices, Dios mío, ¿no? ¿Por qué ahora todo veo esto, no? Y es difícil, pero por eso vamos a cultivar la parte del gusto y del goce, de la alegría y del decir, oye, pues el feminismo es también que vivamos mejor. Y para vivir mejor necesitamos placer y conocernos y desear. Hay un gran debate del feminismo dentro que habla de la libertad, la defensa, ¿no?, de la libertad individual, hacer lo que nos da la gana, y otro que sí la objetivización o cosificación de las mujeres y la exposición. Por ejemplo, en redes sociales muchas chicas se exponen en ropa interior y en defensa, pues a lo mejor poses culturalmente llamadas provocativas, ¿no? Y haciendo hincapié que es su cuerpo, que hacen lo que les dé la gana. Otra parte dice que lo que están haciendo es reproduciendo el sistema patriarcal, exponiéndose y siendo más un objeto y siendo más proclive a que se les cosifique, ¿no? ¿Hay posibles encuentros entre estas posturas? ¿Podemos llegar a un equilibrio? Yo quiero pensar que sí. Lo primero que me preocupa es que, desde luego, lo que no podemos hacer es poner la culpa en ellas porque las cosifiquen. O sea, si lo que no queremos es que nos culpen a nosotras por violarnos, porque vestíamos esto o lo otro, porque íbamos solas por la calle, pues entonces tampoco podemos decir que es que como estás en bikini en las redes sociales, por tu culpa te cosifican y te dicen guarradas y te dicen a lo mejor comentarios que tú no quieres recibir. No. O sea, la responsabilidad de eso está siempre en quien lo comete, ¿no? Y en quien comete ese hecho, no en quien decide exponerse de la manera que quiera. A ver, yo entiendo la parte, ¿no?, y esa cosa que chirría de la exposición muchas veces del cuerpo, de las poses, del enseñar,
y entiendo que para muchas mujeres y muchas feministas pues remita a, joder, es un repetir lo mismo de siempre, una hipersexualización de las mujeres, además desde muy jóvenes, parece que siempre te tienes que mostrar así y tal. Yo entiendo eso, pero claro, también creo que hasta qué punto llevamos eso, porque si todo es mirada masculina, no podemos hacer nada, o dónde va a empezar nuestra mirada, y cómo vamos a entonces hacer nuestra mirada, porque yo creo que admitiendo que que estamos atravesadas pues, por el machismo y por una mirada androcéntrica, pues deberíamos tener margen para poder explorar qué es lo que queremos, cómo podemos mostrarnos, y por qué no enseñar el culo si te apetece. Podemos ir a, oye, es que esto es lo súper empoderante y lo súper feminista. Yo no digo que ese gesto sea feminista en sí, pero no me parece tampoco que el feminismo tenga que dedicarse a criticar a las jóvenes o no ser joven, vamos, o a cualquier mujer que quiera poner una foto en la que se ve súper guapa en Instagram o en Twitter. O sea, pues no, la verdad que no. O una mujer que baile y que haga twerking. No, creo que tenemos que a lo mejor conocer un poco más la historia del twerking y de que para muchas mujeres efectivamente es un ejercicio súper sensual y de encuentro consigo mismas y con su cuerpo. O sea, a mí me preocupa que el hecho de, por decirlo en lenguaje como antiguo, además como de enseñar, ya sea necesariamente criticable o machista. No sé, pues a lo mejor... Podríamos criticar la mirada que juzga y que luego, de verdad es que hay otras tantísimas cosas de nuestra vida que están atravesadas totalmente también por el machismo y que no criticamos con esa contundencia. Exacto. Es que no reproducimos todas en algún momento la mirada masculina, dejando Instagram y si nos mostramos desnudas en bikini o como sea. En nuestras relaciones con los hombres, ¿cuántas veces nos seguimos reproduciendo comportamientos complacientes, sumisos? ¿Cuánto hay de miedo a estar solas, entendiendo el miedo a estar solas como no tener pareja, hay detrás de muchísimas decisiones de mujeres? Muchísimo. Entonces, ¿está atravesado eso por el machismo? Claro. Sin duda. ¿Tenemos que repensarlo? Sí. Como lo otro. Permitámonos explorar, permitámonos, no sé, también disfrutar y que es que si no al final me preocupa que la mirada acabe siendo además muy conservadora. Y disciplinadora. Con buena intención, ¿no? En el sentido de, ay, no quiero... Ya, pero entonces ¿qué hacemos? Entonces no podemos hacer nada, no enseñamos nada porque ya es... O sea, a mí desde luego, si me apetece esta noche subir una foto en mi hotel porque me veo maravillosa y guapísima, pues la verdad que la quiero, si a lo mejor si la subo, pues la quiero subir. Y yo hago mi trabajo y mi deconstrucción y mi todo, pues oye, es que me veo estupenda hoy, pues me apetece subir una foto. No sé, tampoco, otra cosa es la cultura desmedida del like, del que las chicas solo tengan eso como referente, del todo lo que hay alrededor, sin duda. Eso no puede ser el referente único, máximo, tenemos que luchar contra que la belleza sea nuestro valor, bla, 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 bla. Pero eso no es responsabilidad solo ni de las chicas, ni de que subamos fotos a Instagram. Desde luego, cada quien hace con su vida sexual lo que le da la gana, siempre y cuando haya respeto hacia las otras personas y con sus cuerpos lo mismo. Existe el peligro de esa libertad sexual, de caer en que la libertad sexual al final se va a convertir en dar placer y no tanto en recibirlo. O sea, no nos enseñan, la falta de educación sexual o afectivo-sexual, no nos enseñan a conocer nuestros cuerpos, a explorarlos, a plantearnos nuestra sexualidad, nuestros deseos, nuestro placer, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Por lo tanto, no sabemos siquiera, crecen las chicas y no sabemos, y tantas mujeres no saben ni lo que les gusta ni lo que no les gusta. Sí saben lo que tiene que gustarles, que es siempre lo que les gusta a ellos y siempre atravesada por esa educación, ese aprendizaje, sobre todo a través de ellos, desde la pornografía, ¿no? Esa es la información más bien la que nos llega, lo que nos tendría que gustar.
es sumamente, es perverso, porque luego a la hora de enfrentarte a una agresión sexual, muchas veces te dicen, bueno, pero es que no dijiste nada, es que estuviste quieta, es que te mostraste complaciente, es que te gustó. Y tú te muestras complaciente por una educación que has tenido y finges que te gusta algo porque se sobreentiende y sabes que te tiene que gustar, pero ni siquiera conocemos nuestros propios cuerpos, ¿no? La importancia de conocer nuestros propios cuerpos para incluso evitar o reconocer, ya no, evitar, bueno, eso es más complicado, pero reconocer una agresión sexual, ¿no? ¿Cómo abordamos, cómo hablamos que por ejemplo, a las chicas adolescentes, a las nuevas generaciones de chicas sobre toda esta revolución y sobre este sistema incluso perverso que les hace, que no les enseña y luego les exige que sepan? Sí. Sí, es como todo el rato eso, nos lanzan a una serie de comportamientos, ¿no? Lo hablo también en el libro, es como por un lado nos hipersexualizan, nos lanzan a una supuesta libertad sexual con una serie de cánones de lo que está bien y lo que no, y lo que mola y lo que no, y luego cuando ejerces eso te encuentras con los mismos estereotipos de siempre, los mismos prejuicios, al final ¿no? Igual de juzgada que a lo mejor las mujeres de antes, y es como, entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, hay algo que no cuadra, y es que por mucho que hayamos modernizado algunas cosas, ciertos valores de fondo no han cambiado. Y creo que una de las cosas que tampoco ha cambiado es la falta de conocimiento sobre una misma y sobre el propio cuerpo. Al final creo que es una enseñanza súper biologicista y muy mecánica, ¿no? Pues eso, tu cuerpo es esto y el útero no sé qué, el típico dibujo que te ponen y pues ya está. Y así, bueno, y que tienes la regla, ¿no? Y entonces la regla muchas veces es como la conversación fundacional sobre tu cuerpo y sobre el peligro de quedarte embarazada, que va normalmente unido. Pero claro, tendremos que conocernos primero el cuerpo de una manera amplia, de qué nos da placer, dónde podemos obtener ese placer en nuestro cuerpo, conocer que, no sé, las zonas, que nos hablen de las zonas erógenas, que nos hablen en nuestro caso de nuestros clítoris, de cómo son las vulvas, de cómo es una vagina, de cómo es tu ciclo, de cómo puede afectar tu ciclo a, yo qué sé, a tu vida o a tu deseo. ¿Cuántas mujeres nunca han cogido un espejo para verse una parte de su cuerpo que además es externa, como es la vulva y como es el clítoris? ¿Y cuántas mujeres no saben siquiera dibujar un clítoris o reconocerlo si lo ven dibujado, ¿no? Eso es, ¿no? Y los hombres, que también deberían saber muy bien, ¿no? Que estaría muy bien que los hombres también supieran cómo es el clítoris y dónde está situado, sería importante. Pero no, en serio, creo que y que el desconocimiento al final del propio cuerpo, pues te lleva a eso, a saber menos a lo mejor lo que te gusta, lo que no, hasta dónde estás dispuesta a explorar, porque si no lo has hecho contigo misma, pues no. Y luego pues que hemos naturalizado algunos comportamientos que efectivamente luego nos cuesta a veces identificar que eso es una agresión sexual. Hemos asumido tanto, por ejemplo, ¿no? Mujeres de mi generación, que un tipo te invitara a copas todo el rato una noche y luego pretendiera irse a la cama contigo, que a lo mejor no hemos pensado que cómo va a ser válida una estrategia para ligar contigo y para tener sexo contigo que consiste básicamente en quebrar tu voluntad o en nublar tu voluntad a base de alcohol. Y yo esto, ¿no? es algo que he visto entre amigos, ¿no? A mis 20 y poco, ver cómo la estrategia era emborrachar a una chica. Porque bueno, pues si va contentilla va a ser más fácil llevártela a la cama. Y yo lo pienso y digo, joder, qué fuerte, que tuviéramos tan dentro eso como para no detectar que eso no es aceptable y que por supuesto es violencia sexual que alguien pretenda tener sexo contigo sin tú tener plenas facultades para decidir si lo quieres y cómo lo quieres, por ejemplo. O la insistencia. Para los hombres la insistencia es como parte del cortejo natural, te pueden pa y pa y pa. ¿Cuántas mujeres también no te cuentan? Pues mira, la verdad que lo hice porque con tal de que me dejara en paz, y dices, joder, otra vez más. Pues yo creo que todo eso, con conocimiento de cuerpo y educación afectivo-sexual, pues conseguiríamos romper, ¿no?, algunas de esas dinámicas, yo creo.
Desde luego. Dentro de la estrategia del Instituto Canario de Igualdad, uno de nuestros pilares es el de proporcionar herramientas a medios de comunicación y a periodistas, bueno, ya sea pues reformación, recursos. ¿Les darías unos tips o nos dirías unos tips para medios y para periodistas, para compañeras y compañeros del mundo de la información y la comunicación para abordar las violencias sexuales? Pues creo que sí, que hay varias cosas importantes. Creo que aún tenemos mucho en la cabeza y reproducimos a veces inconscientemente la idea de que hay un estereotipo de agresión sexual. Y lo que se sale de ese estereotipo de agresión sexual nos cuesta más contarlo o contarlo sin prejuicios y sin trasladar esos prejuicios a lo que hacemos. Una agresión sexual no es necesariamente un asalto por parte de un desconocido en un callejón oscuro. Una agresión sexual, según si dicen los datos, son mayormente cometidas por hombres conocidos y muchas veces en relaciones que se inician de forma consensuada, pero que en un momento dejan de ser consensuadas. Creo que necesitamos conocimiento, los y las periodistas, de esa realidad y de ese fenómeno para luego no trasladar a nuestras piezas culpabilizaciones y prejuicios sobre que, bueno, cómo va a ser una violación si esa mujer subió a casa con ese hombre. Ese tipo de ideas que nos permean a todos y a todas, pues cuando somos periodistas también nos permean, y si no les damos una vuelta y no reflexionamos sobre eso, puede ser que acaben trasladadas de alguna manera a nuestros textos y a nuestras piezas, y creo que deberíamos estar alerta de eso, de que no hay un estereotipo de agresión sexual, igual que no hay un estereotipo ni de agresor ni de víctima perfecta. Que una mujer haga su vida después de haber sufrido una violación no indica que la haya sufrido o no, no indica que le haya afectado más o menos o no. Centrémonos en el hecho y no tanto en lo que rodea al hecho. Y creo que eso también sucede a veces con los detalles. A veces centramos mucho la atención en detalles que quizá a lo mejor no deberíamos titular con ellos. A lo mejor hay algunos que pueden añadir información y que pueden ir en el cuerpo de nuestras noticias, pero yo creo que haríamos bien en preguntarnos si eso que contamos está añadiendo valor e información para comprender eso que estamos contando, o está desviando la atención del foco de lo que estamos contando, que es que al final hay agresiones sexuales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo se destacan violaciones de mujeres que han quedado, por ejemplo, por Tinder o por otras aplicaciones para ligar. De repente aparece en el titular o en el cuerpo de la noticia, se destaca mucho que bueno, que es que son citas o que por internet, o que no se conocían, o que la chica quedó... Hubo un caso, además, terrible que acabó en asesinato y que la chica estuvo desaparecida un tiempo. Y se machacó mucho con eso, y al final parecía casi que era un nuevo estigma, ¿no? Decir, bueno, es que ahora la realidad es que es normal quedar a través de una aplicación, es normal. O sea, por eso, que decir, pues es que la realidad ahora es eso, y ¿tiene eso que ver con el hecho en sí de la agresión sexual? Estamos queriendo mandar un mensaje en el que parece que es que tú te estás exponiendo a una práctica peligrosa porque mira, estás quedando con un hombre que no conoces. No, recentremos, ¿no? Volvamos a lo importante. ¿Quién comete ese hecho? ¿Por qué lo comete? Pues porque los hombres sienten que pueden, que deben, y entienden el sexo y la violencia de maneras que tenemos que cambiar. Pero no porque quedes a través ni de Tinder, o porque quedes en un bar, o porque te vayas con un desconocido. O porque decidas entrar en un zaguán o en un portal con 5, ¿no? Claro, no tiene que ver con, y esto nos sale a veces a nosotras, el paternalismo a veces de decir cómo, pero es que además para defender, ¿no?, a una mujer, o para defender un caso,
decimos esto de cómo iba a desear ella, pues eso, ¿no? Meterse en un portal con un hombre, cómo iba a desear esta mujer tener sexo con 5 hombres, es imposible, cómo iba a desear una mujer de 18 años en una ciudad que no conoce, tal, y es como, no hace falta que entremos ahí, porque una mujer puede desear muchísimas cosas, todas las mujeres podemos desear, ¿no?, infinito, o sea, no creemos un estigma tampoco ni un estándar de lo que podemos y lo de que una mujer debe desear o no debe desear en función de sus circunstancias. No, una mujer puede desear todo. Lo que no podemos tolerar es que haya hombres que consideren que se puede quebrar la voluntad, el consenso, el consentimiento de una mujer en cualquier momento de la relación. Porque querer entrar al portal con un hombre no quiere decir que tú des tu permiso para todo lo que pase después. El sexo es, ¿no?, algo que se va, una interacción que se tiene que ir renovando mientras sucede. Entonces, no es llevar minifalda, no es ir sola por la calle, o no es que yo puedo fantasear con tener sexo con 5 hombres, porque tengo derecho a fantasear con eso. Lo que alguien no tiene derecho es a violarme y a agredir y a transgredir los límites que yo he puesto. Todos los eslabones de la cadena o de una cadena son importantes, ¿no?, para que, bueno, pues para llegar a un buen resultado final. Detengámonos ahora un poco, o hablemos de los gabinetes de prensa de las instituciones. Bueno, en concreto el que nos compete aquí es de un gobierno de una comunidad autónoma. Como periodista, como redactora jefa, como periodista que está a ese otro lado, ¿no?, ¿cómo vives, cómo recibes esta labor de comunicación que suelen hacer compañeras y compañeros desde los gabinetes de prensa? ¿Qué echas de menos? ¿Cómo se podría hacer mejor para que el mensaje llegue a un mejor puerto final? Desde luego tiene filtros, pero bueno, a veces no, las prisas, los tiempos. ¿Qué echas de menos y qué no, qué pones en valor? Sí, a mí me parece importante esto que dices de lo de los eslabones de la cadena, porque muchas veces se pone el énfasis en el trabajo ya de la redacción y efectivamente hay muchos factores y muchas personas o gabinetes o, en fin, actores que de alguna manera pueden influir en cuál es ese resultado final. Y creo que, por ejemplo, cuando hablamos de la falta de expertas o de la falta de voces autorizadas femeninas, ¿no?, y de cómo está súper desequilibrado, pues es que ahí tenemos un problema porque desde esos gabinetes de prensa de organismos muy distintos, ¿no?, desde sindicatos, gobiernos de todo tipo, claro, muchas veces se potencia eso también. Muchas veces las voces que ofrecen son masculinas mayoritariamente, las opiniones que ofrecen son masculinas mayoritariamente. Cuando te acercas a pedir una opinión o una valoración o un tal, suelen hablar y suelen poner frente a la cámara y frente al micro a muchos más hombres, por ejemplo, que a mujeres. Entonces ahí es como, bueno, si el periodista, la periodista tiene la mirada de género muy incorporado, probablemente va a tratar de romper eso y les interpelamos. Si no, pues si no, lo estás poniendo más difícil. Pero es que además cuando les interpelamos aún así a veces es difícil, ¿eh? Porque es que quiero que hable, no sé qué, y él... Ahí yo creo que la labor es fundamental, o sea, ser consciente de que quien tú pones a hablar, pues influye luego también en los medios. Entonces tú tienes que ofrecer voces equilibradas, eso me parece fundamental. Si tú das los datos desagregados por sexo, pues también primero estás haciendo tu trabajo mejor, estás facilitando que luego ese mensaje además llegue ya así al medio y al resultado final. ¿Qué cuentas? ¿Qué es lo que los gabinetes quieren contar y resaltar? A veces yo creo que igual que en los medios se menosprecian ciertas historias o cuesta ponerlas en valor, pues a lo mejor sucede lo mismo desde los gabinetes. Y a lo mejor lo que tú quieras contar pues también está mediado muchas veces por lo que crees que es importante y dejas de lado a lo mejor otros programas o otras historias que les das menos valor, pero a lo mejor, ¿por qué les das menos valor? Porque tienen que ver con, no sé, ¿no?, con determinados temas como más devaluados. Pues yo creo que los gabinetes tienen mucho que hacer ahí también en tratar de romper con esa agenda, de poner nuevos temas en la agenda,
de reivindicar determinados asuntos. Algunas veces, o sea, esto es a largo plazo, está claro que, porque luego quien trabaja en gabinetes me dicen, ya, pero yo lo intento y luego no, yo lo sé, lo entiendo, tenemos aquí cada cual nuestras responsabilidades. Una carrera de fondo. Esto es así, pero oye, pues si vamos en cada lado haciéndolo como podemos, pues será más fácil. Desde luego. Ana, para terminar, a mí me gustaría que terminases leyendo una parte, un fragmento de tu libro, que yo creo que resume muy bien, te lo he escuchado leer en otras ocasiones en presentaciones de tu libro, y creo que resume muy bien todo lo que venimos hablando y resume incluso bastante bien el mensaje que se esconde detrás de Feminismo Vibrante. Venga. Tu voz mucho mejor. A ver. Cultivemos una mirada crítica, pero también gustosa, que nos permita disfrutar a la vez que transformamos y que transitamos nuestras contradicciones. Podemos ser solemnes, no ceder en nuestras reivindicaciones, recordar a las que ya no están y a las que sufren, derramar lágrimas de rabia. Y también podemos pintarnos las caras, sacar la purpurina, movernos con la batucada, abrazarnos por el camino, pedir cerveza, comer postre y reír. Tenemos suficientes enemigos, la violencia patriarcal, la culpa, la misoginia, los antiderechos, como para que el miedo a nuestras contradicciones y al juicio propio y ajeno se convierta en otro más. Nuestra propuesta tiene que ser transformadora, pero habitable. Vibremos y hagamos feminismo vibrante para vidas que merezcan la pena ser vividas y gozadas. Te lo vuelvo a leer y me vuelvo como a emocionar muchísima. Yo creo que esto es un broche de oro para concluir la entrevista. Muchísimas gracias por haber accedido, que sé que, bueno, que has estado aquí a tope del tingo al tango, aquí en Canarias, hemos aprovechado todo el mundo. Y nada, sabes que esta es tu casa y cuando quieras aquí estamos. Muchísimas gracias.